Bueno, estamos aquí con un rostro que en cuanto vean ustedes, pues no voy a tener que decir mucho más, porque Nacho Abad es parte de la televisión española ya de... No te estoy llamando mayor, Nacho, pero sí, desde lo estás hace décadas. Es un alcarreño afincado en Madrid, es el rey, podríamos decir, de la crónica negra, pero Nacho es mucho más y ahora lo van a descubrir. Vamos a empezar por el principio. Venga. ¿Cómo te dio la locura del periodismo y a qué se dedicaban tus padres? ¿Había ya algo relacionado con esto en tu casa? O... No, cero. Mi padre estudió 4 carreras y creo que se quedó con toda la inteligencia. Yo heredé poca. Tú eres el artificial. Mi padre, entre otras cosas, era psicólogo, veterinario y médico, y al final acabó ejerciendo de médico, y mi madre era psicóloga infantil. Y no había ningún periodista en la familia. Y yo empecé en el periodismo de casualidad, Luis. Básicamente yo tenía una nota que no era muy alta. En la juventud me dediqué más a las relaciones. Noche Farniento. Sí, a las relaciones personales y la marcha. Entonces, cuando llegué a la facultad, mis padres querían que estudiase económicas. Yo lo pedí sabiendo que no me daba la nota. Y luego, pues imagínate que tuve una media de 6,5, pues yo pedí publicidad, que era 6,7, marketing, que era 6,6, y periodismo, que era 6,5. Entonces me dieron periodismo. Fue casual, pero es que yo creo que todo lo que pasa conviene. Sí, pero ¿y estás arrepentido? Ahora le No, todo lo contrario. ¿Te ha gustado? Yo creo que no habría sabido ser otra cosa que no fuese periodista. Joder, yo, por ejemplo, que acabé también de rebote, si le pudiese dar a la máquina para atrás... ¿Y a qué te dedicarías? Pues como mis hermanos, médico o ingeniero agrónomo, que es lo que me gustaba, pero acabas haces? Llevándote aquí y ya... Pero por Dios, No, ¿pero cómo vas a ser ingeniero agrónomo? ¿Y qué opina? Bueno, hombre, allí en Galicia había muchos pinos, algo que alguien tenía que ocupar. ¿Y un médico qué opina de Ábalos? Bueno, también es verdad, también es verdad. Oye, y una vez que te metes, acabas siendo como criminólogo, ahí por donde sale esa beta, porque eso tampoco es para todo el mundo, ¿no? Yo empiezo y básicamente mis padres me decían que lo que hiciese, somos 4 hermanos, que yo recuerdo a mi padre diciéndome que lo que hiciese él tenía que ser el mejor. Entonces tú llegas, a mí la vida me va conduciendo hacia el mundo del crimen sin que yo lo desease, y cuando llego al mundo del crimen estaba Manuel Marlasca padre. Sí, sí, sí. Y no había nadie más en televisión. Y entonces yo empecé en televisión y Manuel Marlasca padre lo que hacía era comentar las noticias de los periódicos, pero yo empecé a hacer el trabajo de periodista de periódico en la televisión. Es decir, empezaba a llevar información, a conseguir exclusivas, informaciones nuevas, y despuntó un género en televisión que por entonces no había, cuando todavía había un programa que se llama Saboratín en Antena 3 que presentaban a Rosa Quintana. Aquello fue bien, les gusté, me contrataron más tiempo y fue saltando de programa en programa, de televisión en televisión, al principio con Ana Rosa, luego salté a Antena 3 con Susana Griso y ahora he regresado a Mediaset en 4 y me apasiona. En el camino conocí a mi mujer, que es una de las mejores abogadas penalistas que hay en este país, se llama Bárbara Arroyo, que me dijo, te falta base. Y tenía razón. Y le dije, ¿y qué hago? Me dice, pues estudia criminología. Ahí estudias derecho penal, derecho procesal, psicología criminal, medicina forense. Tienes que dominar todos estos temas porque tú hablas de sucesos. Y entonces me pasé 2 años, todos los viernes a las 3 entraba en clase, salía a las 10 de la noche y todos los sábados enteros tenía por la mañana y por la tarde clase durante dos años seguidos. Y saqué el título de criminología durante 2 años. Ahí supongo que habrá pocos mundos o pocos ámbitos donde se conozca tanto la naturaleza humana. Has visto cosas tremendas, imagino que también habrás visto cosas heroicas, brillantes, buenas. Has visto como las dos caras de la sociedad ahí, ¿no? Hay veces que pierdo la confianza en el ser humano y con todo lo que ves dices, joder, es que estamos llenos de monstruos. O sea, en la sociedad puede haber un depravado a la izquierda, otro a la derecha, un asesino enfrente, a tu espalda, y ves cosas que no puedes entender. Hay cosas de lo que más me interesa, por ejemplo, en el mundo de la criminología es saber el porqué. ¿Qué lleva, por ejemplo, a un padre a decidir asesinar a sus 2 hijos, que en teoría debería ser lo que más quiere, para hacer daño a su mujer? ¿O qué lleva a una madre a quitarle la vida a sus hijos porque piensa que el marido no se los merece? ¿O qué lleva a matar? ¿Por qué se mata? Y cuando estas preguntas no tienen respuesta, también me parece interesantísimo averiguar cómo se producen
Hay investigaciones rápidas, de resolución rápida, que tienen respuesta rápida, pero las investigaciones que se dilatan en el tiempo y que no sabes cómo se han producido generan miles de interrogantes. Y me interesa mucho cómo se produce el crimen, cómo se investiga y qué indicios soportan después una condena. Me interesa todo el recorrido. Me parece apasionante, de verdad. Creo que el periodismo de sucesos es el periodismo más difícil, porque tienes que averiguar lo que nadie te quiere contar. Y tienes que generar relaciones de confianza. Y las relaciones de confianza se basan en la fidelidad, es como algo de pareja. La fidelidad, la prudencia, el cariño, el silencio y saber cuándo te tienes que callar y cuándo no. Bueno, tú además tienes una ventaja y es que lo cuentas maravillosamente bien. Y no os puedo en el debate lo cuento bien. También. ¿Ha empeorado, desde que empezaste a trabajar en el mundo has notado un empeoramiento de la sociedad española? ¿Hay más crímenes y peores o más o menos estamos como siempre? No, yo creo que estamos como siempre. Sí he notado una variación y es que las redes sociales han perjudicado. O tengo yo la sensación de que han perjudicado. Porque amplifican el crimen, porque son tan tontos ahora que se graban. Hay una nueva modalidad de delito, es mantener relaciones sexuales entre hombres y mujeres, y normalmente hombres graban esa relación sexual, a veces con consentimiento, otras no, pero se difunde ese vídeo sin permiso. Y eso se ha convertido en un delito que cuando yo empecé no existía. No se grababan las relaciones sexuales, no se distribuían a través de redes, no existía el acoso, el bullying grabado, no se grababan peleas a las puertas del colegio, existían pero no se grababan, con lo cual hay una nueva variedad de delito. No había el acoso escolar a través de las aplicaciones de mensajería instantánea. Es decir, las redes sociales y los teléfonos de última generación han favorecido, han provocado cosas buenísimas. Es decir, tenemos un nivel de comunicación espectacular y tenemos acceso a millones de noticias, pero es todo de consumo rápido y al mismo tiempo han favorecido que haya un aspecto, un determinado porcentaje que se dedique a la delincuencia y al crimen, y cuando tú le das un teléfono a un menor que no tiene formada su alma, ni su cabeza, ni su madurez, puede ser un desastre. ¿Qué tal es la policía española? Tú has viajado, has conocido otros países. ¿Es buena? ¿Es de las mejores de Europa? ¿De las medianas? Mira, yo he estado en investigaciones en Inglaterra, en investigaciones en Francia y en investigaciones en Portugal. Bueno, y en Austria. También estuve destinado durante un tiempo, durante varios casos. Y te diría que la policía española le da la vuelta a las policías europeas, la policía y la Guardia Civil. ¿Y por qué? ¿Por dedicación, por buen ojo, por técnica? Es que yo me pongo a pensar en los casos que yo investigué y te pongo un ejemplo. Madeleine McCann. Madeleine McCann. Un desastre de investigación. Pero absoluta. Sí. ¿Que hay desastres de investigación en España? Sí, a veces las hay, pero puntualmente. Pero es que yo me pongo a comparar, joder, y es que yo veo un nivel de resolución por parte de Policía Nacional y Guardia Civil brillante. ¿Cuál es el caso de tu vida, el que más te ha impresionado? Marta del Castillo, has trabajado muchísimo, ¿no? Sí, Marta del Castillo, por la vinculación que tengo a los padres. Yo creo que todos los periodistas tenemos un caso. Y Marta del Castillo es el caso al que yo más horas he dedicado. Eso significa leer mucho tiempo un sumario, analizar, buscar contradicciones, imaginar posibilidades. Te pongo un ejemplo. Cuando la investigación estaba cerrada y acabada y todos condenados, dándole vueltas al caso de Marta del Castillo, había una nueva versión de Miguel Carcaño. Miguel Carcaño decía: yo no maté a Marta la mató mi hermano. Y la mató porque yo me compré una cámara, le pedí al banco una cámara de fotos, una PlayStation y una moto. Y yo pensé que era gratis, pero se las pedí. Y entonces no pude pagar y no sé qué. Entonces yo dije, me dijo mi mujer, si Miguel dice que el asesino es su hermano y su hermano dice que es Miguel, pues en una pelea entre palabras, pues lo que tienes que buscar son los elementos externos que confirmen la versión. Es decir, busca los elementos, por ejemplo, si dice, he pasado a las 2 por este parque, pues mira a ver si hay una cámara que graba. He sacado un libro de la biblioteca, mira a ver si hay un registro que ha salido de la biblioteca. Si todo eso se confirma, le da más verosimilitud al contenido de la declaración. Y decidí investigar los movimientos bancarios de Miguel Carcaño para ver si lo que decía antes del crimen era verdad. Esto no lo había hecho la policía. Y entonces, no te explicaré cómo, porque sería larguísimo, y aparte no lo puedo contar, pero finalmente conseguimos los documentos de sus movimientos económicos, todos. Y al descubrir sus movimientos económicos encontramos el potencial móvil del crimen, que no había descubierto nadie, porque nadie sabía por qué había matado a Marta del Castillo. Y descubrimos que entre su hermano y él habían hecho una compraventa de la casa, habían heredado los dos una casa de su madre, y entonces el mayor le había vendido al pequeño
a Miguel Carcaño la casa, porque el mayor tenía una deuda con un prestamista que iba a aumentar considerablemente su porcentaje si no la pagaba inmediatamente. Pero es que para conseguir un crédito hipotecario para una casa de un chaval que tenía 18 años, tiene que tener un trabajo, unas nóminas, una vida laboral, algo. Y mirando los papeles nos dimos cuenta que la vida laboral era falsa, que las nóminas eran falsas, lo habían falsificado todo para conseguir una hipoteca. Por tanto, descubrimos una falsedad documental que si se hubiese descubierto en su día, habría implicado que ambos hubiesen ido probablemente a prisión. Entonces, ¿qué sucedió el día que fue Marta del Castillo a la casa? Sucedió que entran Marta y Miguel y está Francisco Javier Delgado, según la versión de Miguel Carcaño. Está al fondo, le llama, va a tender la ropa con él a la habitación del fondo y Marta se queda en la habitación de Miguel. Y ahí le riñe porque dice, según Miguel, que no han pagado la cuota de la hipoteca y que cómo es que se ha comprado cosas. Y él le dice, me he comprado esto, me he comprado lo otro, y se enfada porque la sensación que yo tengo es que si finalmente fuese culpable, se enfada porque se van a dar cuenta de que es una estafa lo de la hipoteca. Entonces le va a pegar, Miguel corre, le agarra en el pasillo en la puerta de salida, le empieza a pegar y Marta del Castillo intenta ayudarle y es cuando muere, y según Miguel Carcaño, porque le mata a su hermano. Pero ya tienes el móvil. El móvil es lógico, si te pueden pillar y meter 4 o 5 años de cárcel por una estafa y por una falsedad documental en documento público, ya hay algo que proteger, ya hay algo que ocultar. Pues eso lo descubrimos, lo descubrí yo durante una investigación, pero porque se me ocurrió empezar a escarbar aquí, 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 y esto es como tener una idea, realmente tienes una idea y tiras de ella. Y estas son las cosas por las que merece ser periodista. Es que es fascinante, es la leche. ¿Y por qué unos casos enganchan a la imaginación popular y todo el mundo está pendiente y otros, oye, matan a una persona, es muy buena, nadie hace caso, se olvida todo? ¿A qué lo achacas? Yo he pensado mucho esto, esto que me has preguntado lo he pensado en muchas ocasiones. No creo que haya un elemento, yo tengo una teoría, pero tampoco sé si es cierta. Yo tengo la sensación de que hay veces que la opinión pública interpreta determinados crímenes como novelas y que cuando no está resuelto, cuando no se resuelve es un misterio que interesa al imaginario colectivo. Yo no sé si recuerdas el crimen de Fago. Sí, hombre. El crimen de Fago fue brutal. Yo estuve allí durante semanas. Es un señor político de una localidad, Miguel Grima, que subía a un puerto de montaña y de repente se encuentra en el puerto de montaña, todo oscuro, muy oscuro, sin nada, pues una carretera de montaña, una hilera de piedras tirada en el suelo. Entonces llega con el coche y se tiene que bajar, no puede pasar con el coche. Y según se baja del coche, está esperándole su asesino, una escopeta, le pega 2 lamparazos, lo mata y lo tira por el barranco. Se tardó poco en resolver el crimen, porque el asesino coge el coche de Miguel Grima, lo baja hasta la parte de abajo del puerto y deja su ADN en el coche. Ya tenían su ADN, sabían quién era. Lo que no sabían es si había un colaborador. Pero durante 3 semanas, que hasta que llegó la detención, todo el mundo se preguntaba quién había asesinado a Miguel Grima. Y entonces era un pueblo que al final había 2 bandos, unos a favor del asesino, es verdad, que era creo recordar, del Partido Socialista, y otros a favor del alcalde muerto, que era del Partido Popular. Entonces era como la novela de Agatha Christie, ¿no? Que había una serie de sospechosos y había que determinar cuál era dentro del pueblo, pero se sabía que el crimen estaba dentro del pueblo. Y eso llamó muchísimo la atención por las circunstancias, por el entorno. Yo creo que cuando hay misterio la gente se engancha más. Hablando de misterios, tú has trabajado con las 2 grandes damas de la televisión matinal. ¿Cuál te gusta más? ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? ¿O cuál te parece mejor? ¿O cómo te fue? Tú sabes que no es políticamente responder a eso. Las 2 son maravillosas. ¿Qué te voy a decir? Ha salido tu galleguidad alcarreña una vez más a relucir. A mí me gusta trabajar contigo, Luis. Es muy complicado la televisión, muy exigente, porque claro, estáis todo el día con la audiencia, todos los días, os pasan revista, te sacrifican sin piedad, imagino, si no has resultado. Mira, yo odiaba los exámenes cuando era joven, los odiaba de verdad. Veías, a ti te ponían un círculo alrededor, en la parte superior te ponían la nota dentro. Yo sí la veía roja y veía un 5 o un 4,5 ya. Mira, en la televisión nos examinamos a diario, todos los días tienes una audiencia. La audiencia a mí me suele llegar en torno a las 8, 8 y 5 de la mañana, 8 y 5 minutos de la mañana. Yo desde las 7 y media ya estoy así, aunque me haya acostado a las 3 de la mañana, tengo el ojo abierto esperando la audiencia. Y entonces cuando ya son las 8 tengo la pantalla del móvil así, intentando hacer algo que me entretenga, pero esperando que salte el pantallazo. Es un examen diario. A mí me gustaría que la audiencia de la tele se midiese como la de la radio, 2 veces al año, o como la de los periódicos, que también es diaria ahora. Claro, es diaria, es verdad, pero bueno, pues como la de la radio. Vamos a ver qué es con la de la radio. Te genera tensión, pero al mismo tiempo te da muchas claves. Porque no solo te dicen qué audiencia has tenido, sino que te dicen cuál es la curva
¿Qué has tenido? ¿Cuál es lo que interesa? ¿Qué es lo que no interesa? ¿Dónde hay que atacar más? ¿Dónde menos? Te dicen por provincias quién te ve más y quién te ve menos, si te ven mujeres, si te ven hombres, de qué edades, con qué poder adquisitivo. Hay muchísima información, muchísima. Tú, habrá trucos que manifiestamente dan audiencia yendo a extremos. Tú te pones límites a ti mismo, dices cosas, bueno, esto aunque audiencia yo no lo hago, Yo sé que o todo vale en la televisión. Yo sé que si me desnudase en televisión, bajaría rápidamente. Por eso suelo salir vestido. ¿En televisión hay trucos? Sí, bueno, un truco básico es dar exclusivas. Eso es un truco. Bueno, eso O dar la mejor en todos los órdenes del periodismo, ¿no? Testimonios. Dar buena información. Los testimonios en televisión son básicos. El poder entrevistar a víctimas, familiares de víctimas, personas que te puedan contar historias. La televisión se ha llenado de gente en una mesa alargada hablando. Eso no tiene un tiempo limitado. O siempre nos va a gustar ver a gente hablando porque a todos nos gusta hablar. Pues es verdad que también es lo más barato, ¿no? Dicen que la saliva de tertuliano es lo más barato que existe. No sé si es lo más barato, pero ahora, por ejemplo, en Boca de Todos, donde hago aproximadamente 1 hora de política, yo me lo paso en grande viendo los razonamientos de la izquierda y los razonamientos de la derecha, porque veo cómo hay veces que cómo es posible ver una realidad con dos caras completamente diferentes. Y me fascina porque van a la confrontación. Entonces, de repente unos se acuerdan de la foto que se hizo Feijóo en un barco con un narcotraficante y los otros se acuerdan de Ábalos, Koldo y tiran para arriba para ver si le llega a Pedro Sánchez. Entonces, al final, dices, por Dios. Claro, ¿y no te preocupa eso, que ya no haya puentes de entendimiento? Porque ahora estamos en una situación que ya digamos que la verdad no existe. Existe ya la camiseta de la ideología. A mí eso me parece un lío, el demonio, para una sociedad a medio plazo. Lo de los puentes es vital. Yo entiendo que la izquierda piensa una cosa y la derecha otra, pero al final yo creo que se busca confrontación, pero se busca confrontación en todos los ámbitos de la vida, en la política, en el deporte, se confrontan opiniones, es todo confrontación, con lo cual es que es muy difícil construir puentes de diálogo en los que haya entendimiento, salvo en cosas que son básicas. Pero creo que tiene razón, creo que el entendimiento debería ser básico y el centrismo, es decir, estar equilibrado, no es inclinado hacia un lado o hacia el otro. ¿Cómo ves a España? Tú que la observas desde muchos ámbitos, en tus viajes, en tu trabajo, en tal, ¿cómo es el momento del país? Pues te voy a ser sincero, Luis, lo veo fatal. O sea, yo te lo voy a decir abiertamente, yo pensé que Zapatero era insuperable desde el punto de vista negativo y creo que Pedro Sánchez lo ha hecho. Creo que estamos llegando a unos límites de falta de ética y moralidad brutales. O sea, no se puede decir A, B y C y cambiar de opinión en función de cuál es el pegamento que más te pega el culo al asiento. ¿Eres de los que creen que tenemos un problema político o que tenemos la clase política que tenemos porque somos una sociedad así? ¿O estamos en un momento de mala suerte que hemos dado con malos políticos? No he reflexionado sobre ello, pero sí creo que actualmente el presidente del gobierno que tenemos es capaz de hacer lo que quiera, o sea, lo que sea necesario para estar donde está. Y cambiar de opinión solo para estar donde está. No estaba de acuerdo con los indultos, luego sí. No estaba de acuerdo con la amnistía, luego sí. Estaba de acuerdo con darle el poder a los jueces para que entre ellos eligiesen, ahora ya no, ahora los quiere controlar. Es decir, Felipe González es cierto que, por ejemplo, cambió con el tema de la OTAN, pero organizó un referéndum popular en el que pudimos ir todos a votar y decidimos si le dábamos la razón o no. Pero es que en este caso no lo hay. Es decir, es que en este caso, y aparte da la sensación de que todos los componentes políticos que no sean PP y Vox pueden unirse, pero contra el PP y Vox hay un cordón. Ya no, yo me acuerdo cuando Convergencia y Unión pactaban con el Partido Popular. Sí. O Ciudadanos pactaban con el Partido Popular, pero es que ya no. O sea, ya nadie quiere pactar con el PP. Yo no veo pactos del PP más allá de los de Vox. ¿Cuánto pesa, crees, la televisión en la política? ¿Crees que sigue siendo...? Yo sigo pensando que es el principal artilugio de decantación del voto, toda vez que los españoles, mal que bien, se siguen pasando 3 horas y media al día viendo la televisión del mando, ¿no? Entonces... Por ejemplo, yo creo que Podemos tuvo
tuvo mucha fuerza también por Pablo Iglesias en Sí, en que la televisión. génesis fue en la televisión. De hecho, el programa en el que él aparecía se disparó. Se disparó porque en ese momento había necesidad probablemente de alguien que diese caña desde el punto de vista que él lo hizo, ¿no? Hablando de la casta y todo aquello que luego en lo que ellos se convirtieron después, ¿no? Pero creo que la política y la decisión de votos viene muy marcada por la televisión. El problema es que estamos tendiendo a hacer algo que yo creo que es endogámico y malo. Y es, cada vez nos cuesta más escuchar las opiniones contrarias a nosotros. Sí, Yo hago un ejercicio diario en el que en el gimnasio me pongo las radios que no me gustan. Al final lo tengo que quitar, tengo que reconocer que las tengo que quitar. Porque duras una pesa. tolero un rato solo. Pero hago el ejercicio de no escuchar lo que pienso, porque para que me den la razón... Pues... Sí, yo conto el otro día en un artículo ahí en El Debate que entrevisté una vez a Mark Knopfler, que quiso ser periodista de joven, pero a diferencia de ti y de mí, se retiró al tiempo, y decía el hombre, no, pero sigo leyendo los periódicos todos los días. Le dije yo, oiga, ¿y qué periódico? Le dijo, leo el Guardian, el Laborista, leo el Conservador, el Telegraph, y luego ya me hago yo mi composición del lugar. A mí eso me pareció un planteamiento interesante, pero no es lo que se estila ahora para nada. Ahora todo es buscar que te reafirmen tus propias ideas, ¿no? Sí, sí, pero aparte es que yo lo noto en mí mismo. Es decir, yo busco el telediario que piensa lo que yo. Y entonces tengo que hacer un ejercicio como periodista para decir, voy a ver el que no piensa como yo. O voy a sintonizar al que no piensa como yo. O voy a sintonizar la radio que no piensa como yo. Pero no desde el punto de vista de menudas estupideces están diciendo, sino, oye, a ver si... Es decir, no pueden estar tan confundidos. Vamos a ver qué es lo que dicen. Claro. Y a ver si puedo asumir algo de lo que dicen o interpretar o comprender mejor lo que dicen. Pero hasta a mí me cuesta. Como profesional de la televisión, ¿por qué crees que será el misterio único en Europa de que nos acaba de formar en España una televisión de derechas? ¿Perdona? Una televisión de derechas, manifiestamente de derechas. ¿Por qué no hay una Fox en España? Sí, por llamarle así, o una Fox, o algo menos Fox, pero algo así. ¿Tú no crees que España es de centro-izquierda? Yo tengo la sensación de que España siempre ha sido de centro-izquierda y que no le gustan los extremos. Y que cuando había bipartidismo, cuando la izquierda se agotaba por los escándalos de corrupción, yo no creo que gane el mejor, sino creo que gana el menos malo, siempre. Aznar llegó al gobierno porque los escándalos de corrupción acosaron a Felipe González y a Alfonso Guerra. Cuando Aznar salió del gobierno fue por lo que salió, el 11M. Y entró Zapatero, y cuando Zapatero agotó a la gente, pues dijeron, venga, pues ahora nos vamos a pasar a... Y cuando se agotó el bolsillo, ¿no? Mariano Rajoy, sí, sin ninguna... Pero entonces yo no creo que gane, yo creo que hay hastío. Entonces yo creo que el hastío... ahora mismo creo que si hubiese unas elecciones generales, ahora, aunque hemos tenido unas muy recientes, creo que el castigo para el Partido Socialista sería brutal, pero brutal. Tenemos que ir acabando, aunque es un placer hablar contigo. Dime algo alegre para terminar, algo positivo que pueda pasar aquí en este país en breve, porque estamos todos con un funeral tremendo. Algo para agarrarnos a la esperanza. Aunque sea el vino, que es bueno, no sé, lo que tú me digas. Bueno, algo positivo es... yo veo campeón de la Champions al Atlético de Madrid. ¿Qué alegrías nos da España? Los deportes, ¿no? Por ejemplo, estoy deseando ver a Fernando Alonso este año. Estoy deseando ver qué hace la selección española. Y es que solo me gusta, para el triunfo solo pienso en deportes. Es que en política, ¿qué alegría nos puede dar la política? Sí. Vamos, es que no veo ninguna alegría en política, no veo que la izquierda y la derecha moderada pacten entre ellos nada, ojalá. Me parecería justo que no hubiese amnistía. Mira, yo me alegraría si no hubiese amnistía. Yo también, pero no se lo digas a nadie. Gracias, Nacho. Cuando quieras hacemos la segunda parte.